Nuestro invitado hoy es el profesor Yair Ayala Zárate, estudiante del énfasis en ELT Education del doctorado interinstitucional en educación. Con él vamos a hablar de narrativas, historias de profesores, programas de inmersión para profesores a propósito de su proyecto de tesis doctoral recién aprobado. Profesor Yair, bienvenido a nuestro programa. Iniciemos hablando de su trayectoria académica. ¿Cuál ha sido su devenir como docente y su experiencia en el DIE-UD? Muchas gracias por la invitación, muy amables por tenerme en su programa. Primero que todo, yo llevo una trayectoria algo extensa, ya son más de 25 años como docente de inglés. He trabajado básicamente en universidades, en programas de pregrado y en los últimos 10 años me he desempeñado en programas de maestría. Y a lo largo de 19 años ya he estado trabajando con el sector público y el sector privado también en el desarrollo de las jornadas de desarrollo profesional docente para profesores en servicio de inglés, que se les están también denominado como programas de inmersión. Entonces, digamos que he trabajado con profesores en servicio, he trabajado con estudiantes en formación que van a ser profesores también, y he trabajado en desarrollo profesional docente, específicamente con profesores en servicio quienes participan de estas jornadas de inmersión que organizan, entre otros, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, instituciones tales como el SENA, algunas universidades privadas, universidades públicas como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional. Algunas empresas privadas también han solicitado de este tipo de servicios, no solamente en este caso para profesores, sino también para algunos colaboradores quienes necesitan de alguna forma tener una mayor exposición al idioma. Tengo un grupo de trabajo, conformamos un grupo de trabajo de profesores, todos somos profesores, todos somos licenciados, todos somos maestros y pues tenemos mucha experiencia docente y lo que hacemos es tratar de ejecutar lo más cercano a la realidad posible programas que les puedan servir a los profesores para que de alguna forma ellos los puedan replicar en los contextos de donde ellos provienen. De otro lado, yo soy licenciado de la Universidad Distrital, licenciado en español e inglés. También tengo la maestría en lingüística aplicada de la Universidad Distrital y estoy en el doctorado interinstitucional con el énfasis en inglés, con el énfasis en ELT. Y pues bueno, la experiencia ha sido muy enriquecedora. No esperaba que fuera tan riguroso y tan drástico el cambio de hacer una maestría a hacer un doctorado. Es un crecimiento académico muy grande. Es un constante cuestionarse del por qué y para qué de nuestras prácticas pedagógicas y pues obviamente están justificadas desde no solo las teorías, sino desde nuestras propias prácticas y nuestras prácticas investigativas. Entonces, el doctorado ha sido realmente una de las grandes retos que he tenido en mi vida, retos académicos, retos investigativos, retos epistemológicos y ha sido muy interesante. ¿Cómo nace su proyecto de tesis doctoral y cómo se relaciona con su quehacer docente? Bueno, como ya les decía, yo básicamente me he desempeñado como profesor universitario. He trabajado como profesor de inglés en programas de pregrado y también he trabajado como profesor liderando algunos seminarios en programas de maestría que tienen que ver con la enseñanza de las lenguas. También siendo profesor en ambas facetas, he tenido la posibilidad de trabajar con estudiantes en formación para ser profesores y con profesores en servicio, profesores de inglés en servicio. Y en ambos escenarios hemos podido hacer este tipo de ejercicios académicos o programas de desarrollo profesional docente, que también se les conoce así, a las jornadas de inmersión. Y mi proyecto doctoral de investigación, mi interés investigativo para el doctorado surge en el año 2016, cuando yo soy el coordinador académico de las jornadas de inmersión que estaban liderando bajo el gobierno del expresidente Santos y bajo el ministerio de la exministra de Educación Gina Parodi. Ella estaba desarrollando un programa de coenseñanza
que consistía en trajo alrededor de 2.400 extranjeros para hacer coenseñanza con un número igual o el doble de docentes en servicio, docentes de inglés en servicio. Y al final del primer año de esta primera fase del proyecto, decidieron organizar una inmersión para unos profesores en una finca cerca de Armenia. Para ese entonces yo ya tenía una buena trayectoria trabajando con el tema de inmersiones. Entonces, desde uno de los operadores del ministerio me contactaron y empezamos a trabajar con estas ideas para ejecutarlas. Luego, 2016, 17 y 18, desarrollamos todo el proyecto del Ministerio de Educación de ese momento y se hicieron varias jornadas de inmersión. Particularmente una de estas fue la que más me llamó la atención, sobre la cual yo voy a desarrollar mi proyecto de investigación, ya que en este grupo de profesores en servicio que participó, pues nos dimos cuenta que el saber no era el que se estaban llevando los profesores una vez terminaban las inmersiones, sino que era al contrario. Todos estos profesores, más de 150 en cada una de las jornadas, traían sus propios conocimientos y eran unos conocimientos muy bien justificados y con muy buenos resultados, pero pues estos conocimientos no eran tenidos en cuenta porque al contrario, a todos estos profesores se les invita teniendo en cuenta que como el mito que los profesores de inglés, primero, no saben inglés. Segundo, que necesitan mejorar sus prácticas docentes. Y tercero, pues que a través de este tipo de ejercicios académicos, ellos van a mejorar su competencia lingüística y a mejorar su competencia pedagógica. Entonces, en 2016, con este grupo, yo me di cuenta que los profesores, al contrario, tienen muy buenos niveles de inglés, tienen el nivel de inglés que se necesita para hacer las clases que ellos están liderando en sus contextos propios. Y segundo, que tienen un conocimiento pedagógico también muy de acuerdo con sus contextos sociales. Entonces, la pregunta inicial es, bueno, ¿y estas personas por qué vienen acá? ¿Por qué ellos todavía creen lo que se les dice y es que no saben inglés y que no lo saben enseñar? Cuando pues aquí nos damos cuenta que ellos tienen muy buen nivel de inglés y dos, que tienen muy buenas prácticas pedagógicas. Entonces, en el doctorado empezamos a tocar los temas sobre narrativas. Tenemos la posibilidad yo también pues tuve la posibilidad de escuchar una de las plenarias que hizo el doctor Barkhausen cuando él fue profesor visitante aquí en el doctorado. Entonces alcancé a hacer estas conexiones entre narrativas y cómo las narrativas de estos docentes que participan en las jornadas de inmersión nos pueden ayudar a, primero, desmitificar esta falsa creencia que los profesores de inglés no sabemos inglés y segundo que no lo sabemos enseñar, porque pues obviamente yo tengo la posibilidad de estar trabajando con estos profesores que los he visto y los he escuchado, he interactuado con ellos y allí nos podemos dar cuenta que incluso a estas personas a quienes se les hace creer que no tienen buen nivel de inglés y que para poder ir a estas jornadas deben demostrar que no tienen buen nivel de inglés y no tienen una buena competencia pedagógica, sí los tienen. Entonces, digamos que mi inquietud surge en este año, pero allí también me doy cuenta desde la postura epistemológica que hemos desarrollado, pues que se ha trabajado en profundidad en el doctorado, es que pues nosotros prácticamente hemos perpetuado unas prácticas pedagógicas y que nos han sido impuestas desde el norte global, desconociendo nuestros saberes y nuestras propias formas de aprender y de enseñar, incluso las lenguas, no solamente inglés, obviamente. Entonces, pues a mí me gustaría y el objetivo de mi proyecto de investigación es saber que estos profesores nos puedan contar cuáles son sus historias, por qué ellos van a las inmersiones, qué es lo que ellos aprenden o desaprenden o reaprenden en las inmersiones. Y básicamente también quisiera ser el portavoz de estos profesores que participan en las inmersiones. Escucharlos, porque también obviamente haciendo un perfilamiento sobre el tema aquí en Colombia, hay poca literatura escrita sobre el tema, pero es mucho más escasa la literatura que considera las voces de los profesores que han participado en estas jornadas, en estas inmersiones. Entonces, yo quiero apuntarle a conocer de primera mano las voces, las historias
que tienen por contarnos 3 profesoras que participaron en una jornada de inmersión en el año 2016 y que esta jornada fue patrocinada económica y académicamente por el Ministerio de Educación Nacional de su momento. Finalmente, ¿a qué le apunta o cuáles son los resultados esperados de su proyecto de tesis doctoral? Bueno, es una muy buena pregunta y realmente algo que también me llama mucho la atención es que no sabemos qué es lo que podamos esperar diferente de muchas historias. Muchas historias. Tengo en el cronograma esperado hacer por lo menos 13 encuentros narrativos con las profesoras que participaron en esta jornada de inmersión y pues de cada uno de estos encuentros esperaría yo poder encontrar, sin exagerar, cientos de historias y que estas historias sean la justificación para empezar a cambiar la mentalidad que tenemos sobre los profesores en servicio, los profesores de inglés en servicio, una vez más, pensando que no sabemos inglés y que no lo sabemos enseñar. Y 2, empezar a darle la justificación a este tipo de programas, pero no con el mismo paradigma de hacer una norma de arriba hacia abajo, de legislar, sino que al contrario, estas historias nos sirvan para considerar que los maestros no solamente son como estos, no sé, recipientes vacíos, como decían, a los que se les va a verter en un tiempo estipulado inglés y pedagogía para que sepan enseñar inglés, sino que al contrario, ellos tienen mucho conocimiento que nos pueden compartir y que sería muy interesante que al contrario estas inmersiones, que además obviamente se han vuelto muy comunes, se han popularizado en el país, que estas inmersiones tuvieran la voz y tuvieran las acciones y tuvieran el conocimiento pedagógico de los profesores para los profesores, ya que son ellos los expertos en sus propios contextos. Entonces, pues yo no sabría qué tipos de historias, pero lo que sí estoy seguro es que hay muchas historias. Principalmente estoy apuntándole a encontrar historias que tengan que ver con las relaciones de poder que se pudieron haber vivido y que de alguna forma también se pudieron haber resistido o pues que simplemente normalizamos dentro de las prácticas que se desarrollan en estos programas. Ver relaciones que hay entre los mismos profesores, relaciones de poder entre un profesor de bachillerato y un profesor de primaria, entre los profesores que eran los líderes de estas jornadas y los participantes extranjeros que, como lo mencionaba anteriormente, también hacían parte de estas jornadas de inmersión. Las relaciones de poder entre también las secretarías de educación, los rectores de los colegios, los coordinadores, incluso las mismas personas que trabajaban para el ministerio. Yo creo que allí hay muchas historias que no han sido contadas y pues la idea es poder una vez más darles voz a estos profesores que han participado. Y bueno, pues esperemos pronto tener algunas historias para contarles sobre estas mismas historias de los profesores que han participado en los programas de inmersión. Una vez más, les agradezco mucho la invitación y pues espero por acá estar de vuelta para contarles y para darles avances o obviamente poder compartir con ustedes los encuentros, los hallazgos finales de mi proyecto de investigación. Muchas gracias, muy amables por la invitación. Que estén muy bien.